Durante los primeros 7 meses de 2020, según cifras oficiales, en Ecuador hubo unas 30.000 muertes más que en el mismo periodo de años anteriores. Sin embargo, también según cifras oficiales y también en los primeros 7 meses del 2020, el número de fallecimientos por COVID-19 es de unos 9.000 entre confirmados y probables. Es decir, de esos 30.000 decesos extra o inesperados, según las autoridades, 21.000 no se debieron al virus. ¿A qué se debieron entonces? Porque algo no cuadra en esos números e hicimos este video para tratar de averiguar por qué. En promedio, durante los 7 primeros meses de cada año, en Ecuador fallecen entre 41.000 y 42.000 personas si nos fijamos en los datos del registro civil de los años más recientes, 2018 y 2019. Sin embargo, usando la misma fuente en el mismo periodo de 2020, el número de muertes fue de 71.000. Ante la ausencia de otra explicación a tanto aumento en los fallecimientos de un año para el otro, como un terremoto devastador o una guerra, lo más lógico es pensar que la mayoría de esos 30.000 decesos se deben a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, según las autoridades, en esos mismos meses el número de muertes debido al COVID-19 fue de casi 6.000 confirmadas, algo más de 9.000 si incluimos las que califican de probables o sospechosas. ¿Cómo se explican entonces de esas 30.000 muertes inesperadas las 21.000 que según las autoridades no se debieron al coronavirus? En todos los países se producen diferencias entre los números oficiales de fallecimientos reportados como causados por COVID-19 y el total de decesos respecto a otros años. Esto es algo totalmente lógico y se debe a diferentes motivos perfectamente razonables. Pero en ninguna nación la diferencia es tan abismal como en el Ecuador, lo que hace que en ese caso no parezca ni muy lógica ni muy razonable. En ocasiones, los países no disponen de suficientes tests que confirmen o descarten la causa del deceso. A veces, durante el pico de la pandemia, incluso teniendo esos tests a la mano, su aplicación no es posible a causa de la premura con la que se debe disponer de los cuerpos para evitar que se saturen morgues o se produzcan más contagios. Un tercer aspecto a tener en cuenta es que ante el desborde de los hospitales muere más gente que de costumbre por otras causas, ya que no pudo ser atendida correctamente por falta de médicos o equipos que estaban ocupados con enfermos de coronavirus. Es decir, personas que tuvieron un infarto en abril de 2019 tuvieron muchas más posibilidades de superarlo que quienes lo tuvieron en abril de 2020. Lo mismo sucede con accidentes de tráfico, laborales o caseros, enfermedades respiratorias no relacionadas con el COVID-19, etc. Todo esto explica que en todos los países exista esa diferencia entre muertes sobre el promedio esperado y muertes oficiales por COVID-19. Repito, en todos los países golpeados por el coronavirus se da este fenómeno. Pero lo extraordinario en el caso ecuatoriano no es que haya esa diferencia, sino el tamaño de esa diferencia. Si para comparar tomamos por ejemplo Estados Unidos, España o Perú, naciones todas muy afectadas, el número de muertes inexplicadas suponen respectivamente un 25%, 36% y hasta un 64% respecto al total de muertes extra o inesperadas. Pero en el caso del Ecuador, esta cifra llega al 70%. Es decir, en el Ecuador, de cada 10 muertes inesperadas este 2020, apenas 3 se señalan como causadas por coronavirus y del resto, 7 no existe una explicación clara de cómo ni por qué se produjeron. O si la hay. Una de las posibles explicaciones vendría dada por el bajo número de tests realizados, ya que efectivamente el país se sitúa prácticamente a la cola en Latinoamérica en ese aspecto. Otra explicación podría ser el colapso del sistema sanitario, tal y como ocurrió durante abril en la provincia de Guayas, cuando las autoridades ni siquiera se dieron abasto para recoger los cuerpos de los fallecidos, mucho menos para definir la causa exacta de los decesos. La precariedad de un sistema de salud que ha sufrido varios recortes presupuestarios y de personal en los últimos años también pudo provocar un aumento en el número de fallecimientos por motivos ajenos a la COVID-19 debido a la desatención médica. Sin embargo, en el caso ecuatoriano parece que además de todos estos elementos combinados hay algo más, que no se está haciendo todo lo posible por conocer el impacto real de la pandemia, y no tanto por incapacidad como por conveniencia. Porque los elementos mencionados antes se han dado juntos también en otros países, pero en ninguno de ellos desembocan
desembocó en un diferencial tan enorme entre muertes diagnosticadas y muertes totales. Por ejemplo, el caso de Guayaquil puede explicarse hasta cierto punto por el factor sorpresa. Fue la primera gran ciudad ecuatoriana en recibir la pandemia de lleno. Pero, ¿cómo explicar la diferencia de cifras en Pichincha, donde el pico de la pandemia está siendo menos abrupto, empezó recién 3 meses después que el de la capital de Guayas y de momento no ha provocado un colapso sanitario de igual magnitud? Y sin embargo, en esta provincia, de las 3.200 muertes más que se produjeron en 2020 respecto al año pasado, apenas 750 de ellas están catalogadas como causadas por COVID-19. Actualmente, proporcionalmente a su población y según los datos oficiales, Ecuador es el 15º país más golpeado del mundo. De sincerarse esas cifras, tal como sucedió recientemente en Perú de la mano de las autoridades locales y la Organización Panamericana de la Salud, sin duda Ecuador daría un salto similar al de su vecino del sur, que pasó del 10º lugar del mundo en muertes por millón de habitantes al 3º en cuestión de días. Solo con calificar las muertes sospechosas como confirmadas, Ecuador subiría hasta el 7º puesto, superando a Chile, Brasil y Estados Unidos. Suponiendo que además apenas una cuarta parte de las 21.000 muertes extra que no fueron diagnosticadas como causadas por COVID-19 lo fueran, el país gobernado por Lenín Moreno le estaría disputando el primer puesto a Bélgica como el más golpeado por coronavirus en el ranking mundial. Un ranking que no solo tiene implicaciones políticas, sino también electorales, porque Ecuador tendrá elecciones legislativas y presidenciales a inicios del año que viene, y una noticia así tendría un impacto mucho mayor que el de cualquier campaña electoral que tenga lugar en los próximos meses. Personalmente no tengo las herramientas necesarias para decirles a qué se debieron cada una de esas 21.000 muertes extra no contabilizadas oficialmente como producto del COVID-19, si muchas de ellas fueron debidas al coronavirus, si pocas, si la mitad o si ninguna. Lo que ya sí parece fuera de toda duda razonable es que quien sí tiene esas herramientas no las está usando ni como puede ni como debe.